Vamos a ver con esta presentación cómo se calcula el tubo que ha de alojar a los conductores de una instalación eléctrica de baja tensión. Para ello sabemos que el reglamento nos ofrece esta tabla, sabiendo que los tubos han de tener un diámetro tal que permitan alojar fácilmente y extraer además todos los conductores que vamos a alojar en ellos. Esta tabla, como decía, está en el reglamento de baja tensión y de acuerdo a la sección nominal de los conductores unipolares en milímetros cuadrados, la columna de la izquierda, y atendiendo al número de conductores que ha de alojar la canalización, 1, 2, 3, 4 o 5 conductores, tendremos directamente, simplemente mirando la tabla, cuál es el diámetro exterior del tubo que los ha de contener. Para ver un ejemplo de aplicación de la tabla que acabamos de ver, vamos a estudiar esta tabla que son los circuitos interiores de una vivienda, los circuitos C1, C2, C3, C4 hasta C11, que, como dice el reglamento de baja tensión, son con una sección mínima de 1,5, 2,5, 6 y así sucesivamente, y que los diámetros de tubos que hay que utilizar como mínimo son los que tenemos en la última columna. De modo tal que si estudiamos el circuito de iluminación, son 3 conductores, fase neutro y tierra, de 1,5 milímetros cuadrados y el diámetro del tubo son 16 milímetros. Con el circuito C2 de tomas de corriente es con 2,5 milímetros cuadrados, también 3 conductores, también fase neutro y tierra, y el diámetro del tubo, según esta tabla, también son 20 milímetros. El circuito de cocina y horno con 6 milímetros, también los 3 conductores, tubo de 25, y el circuito de lavadora, lavavajillas y termo con 4 milímetros cuadrados, 3 conductores de 4 milímetros cuadrados bajo tubo de 20. Si volvemos a la tabla anterior, vemos que efectivamente los 3 conductores de 1,5 requieren tubo de 16, los 3 conductores de 2,5 requieren tubo de 20, igualmente para 3 conductores de 4 milímetros cuadrados tendremos el mismo tubo de 20 anterior y para 6 milímetros cuadrados el tubo de 25. De manera tal que con los valores que aparecen en esta tabla coinciden perfectamente con los de la tabla anterior. Es fácil para una instalación que tengamos hasta 5 conductores saber cuál es el diámetro del tubo que los ha de contener. La tabla anterior no es válida para líneas generales de alimentación, puesto que el reglamento para líneas generales de alimentación nos ofrece esta tabla en la cual, según sea la sección que tenemos de fase o de neutro, ya sabemos que en líneas generales de alimentación el neutro puede ser de mitad de la sección de fase. Bueno, pues como decía, según sea la sección de fase, directamente obtenemos el diámetro exterior del tubo que ha de contenerlos y que ya cumple la condición exigida por el reglamento de baja tensión de permitir la ampliación de la línea general de alimentación en un 100%. La tabla, repito, solo vale para línea general de alimentación. Cuando estamos en derivaciones individuales, tenemos lo mismo. El reglamento exige que que el diámetro mínimo de tubo para derivaciones individuales sea 32 milímetros, por eso parte de 32 milímetros, y también exige que se pueda ampliar en un 100%. Esta tabla no está en el reglamento de baja tensión, pero sí que está en la guía del reglamento de baja tensión. El primer problema con el que nos encontramos es cuando tenemos que introducir más de 5 cables de la misma sección dentro del mismo tubo. Por ejemplo, en una vivienda queremos hacer que 2 circuitos en una vivienda o en cualquier otro tipo de instalación. Queremos hacer que 2 circuitos de alumbrado con 3 conductores, fase neutro y tierra, vayan a la vez por el mismo tubo, con lo cual ya son 6 cables, no son 5 como teníamos en la tabla anterior. En este caso, lo que hay que utilizar es esta fórmula que vemos a continuación, en la cual tenemos que el diámetro interior, muy importante lo de interior, ahora veremos por qué, el diámetro interior del tubo que ha de contener los cables, que es a fin de cuentas por donde pasan los cables. Lo que pasa es que digo que es muy importante porque, claro, el diámetro interior es 1, pero luego el tubo tiene su espesor, con lo cual el diámetro exterior, que es, por cierto, como se miden los tubos, es otro. Eso lo veremos a continuación. Pues ese diámetro interior del tubo es igual al diámetro exterior del cable y pone UNE porque hay una norma UNE que define cuáles son los máximos y mínimos diámetros que deben de tener los cables.
Aunque lo mejor y lo normal, y así es como yo lo voy a hacer, es para un tipo de cable determinado buscar en el catálogo del fabricante y ver cuál es realmente ese diámetro exterior, multiplicado por raíz cuadrada de n, que n es el número de cables que van a pasar por la canalización, por un factor de corrección. Ese factor de corrección depende del sistema de instalación que vayamos a emplear. Si tenemos una instalación fija en superficie, ese factor valdrá 2,5, para canalizaciones empotradas ese factor valdrá 3, y tanto para canalizaciones aéreas o con tubos al aire y para canalizaciones enterradas, ese factor de corrección que valdrá 4. Y el segundo problema con el que nos encontramos es cuando dentro de un tubo queramos introducir cables de distinta sección. Por ejemplo, si por un tubo queremos introducir cables de un circuito de 1,5, de un circuito de alumbrado, y también queremos por el mismo tubo introducir cables de 2,5 de un circuito de tomas de corriente. En este caso, el diámetro interior del tubo ha de ser igual a la raíz cuadrada de f sub c, que es el factor de corrección que antes hemos visto y que no varía, por el diámetro exterior del conductor 1 al cuadrado por el número de conductores de la sección 1 que haya, más el diámetro exterior del conductor 2 al cuadrado por el número de conductores de la sección 2 que haya, más así sucesivamente si tuviéramos más de 2 circuitos. Y así obtendríamos el diámetro interior del tubo. Lo que vamos a ver a continuación es unos ejemplos de estas dos fórmulas que acabamos de ver para dos casos concretos. Antes de ver esos dos ejemplos que hemos dicho, en vez de dos vamos a ver tres, pero bueno, antes de verlos, vamos a ver esta tabla que está sacada, como aquí tenemos, de la norma UNE 211.002 del 2004, en la cual tenemos para cada sección de un conductor, por cierto, para cada sección de un conductor con aislamiento, como tenemos aquí abajo, de 750 voltios de aislamiento y conductor flexible. La K es conductor flexible. Como decía, tenemos en esta tabla para ese tipo de conductor, atendiendo a la sección, cuáles son los diámetros exteriores máximos y mínimos que admite la norma UNE. Evidentemente deberemos de calcular siempre con el límite superior y así no fallaremos. Como hemos dicho, nosotros en vez de calcular con esta norma UNE, vamos a calcular con los datos reales que nos dan los fabricantes de cables, pero siempre podríamos acudir a esta norma UNE. Y vamos ya a ver nuestro primer ejemplo de aplicación. Queremos alojar 12 conductores unipolares de 700 voltios de aislamiento flexibles de 1,5 milímetros en el interior de una canalización empotrada. Y queremos calcular el diámetro exterior del tubo. El cable que vamos a utilizar es este cable, es un cable de la casa Prysmian y sacado del catálogo de esa casa Prysmian tenemos cuáles son las características técnicas de ese cable. Ese cable para 1,5 milímetros cuadrados, tal y como tenemos aquí, tenemos todas sus características técnicas, pero la que a nosotros nos importa es cuál es el diámetro exterior, 3,4 milímetros, que si miráramos con la tabla de la norma UNE que antes hemos visto coincide. Bien, pues este es el valor con el que vamos a calcular. Y la fórmula es la que ya sabemos cuando son cables de la misma sección, ya la hemos explicado antes cuál es la fórmula, de manera tal que los datos que tenemos para calcular son que el diámetro exterior del cable son 3,4 milímetros, que tenemos 12 cables, 12 conductores y que como la canalización es empotrada, el factor que tenemos que aplicar es 3. De manera tal que, haciendo la fórmula, nos sale que el diámetro interior del tubo son 20,40 milímetros cuadrados. La raíz cuadrada afecta a la multiplicación del 12 por 3, pero como no tenía un símbolo que me lo hiciera, por eso he puesto los corchetes. De manera que necesitaré un tubo de diámetro interior mínimo 20,40 milímetros. Para ver cuál es el tubo que tengo que poner, me he ido a un catálogo de fabricante de tubos. En este caso, he cogido el fabricante Aiscan y, como estoy en una instalación empotrada, estoy cogiendo el tubo corrugado forrado convencional que se utiliza para canalizaciones empotradas. En este catálogo obtengo todas las referencias que tienen de tubos. Recordemos que habíamos obtenido que necesitaba un tubo de 20,40 milímetros como mínimo de diámetro interior, de manera que mirando directamente en la tabla
puedo elegir el tubo CR32, es decir, el tubo de 32 milímetros, que tiene un diámetro interior mínimo de 24,3 milímetros. Y así sería como se elige el tubo para este ejemplo de aplicación número 1 que hemos hecho. Vamos a pasar al ejemplo número 2. El ejemplo número 2 son los mismos 9 conductores unipolares del ejemplo número 1, solo que en este caso, aquí lo tenemos, son cables de 1000 voltios de aislamiento y además con aislamiento de poliolefinas, es decir, lo que normalmente decimos cable cero halógenos. Es la misma sección, el 1,5 milímetros cuadrados, pero ahora la canalización es fija en superficie. La tabla de este cable la tenemos aquí y si nos fijamos, el cable de 1,5 ahora tiene un diámetro exterior, puesto que el aislamiento es diferente, ha variado y el diámetro exterior son 5,7 milímetros. Será con estos 5,7 milímetros con los que tendremos que calcular. La fórmula es la misma, pero ahora los datos que tenemos han variado. ¿Y han variado en qué? En que el diámetro exterior del cable vale 5,7, como acabamos de ver. El número de conductores sí que permanece fijo, son 9 conductores, pero también ha variado el factor que tenemos que aplicar. En este caso es 2,5 para canalizaciones fijas en superficie. Aplicamos como antes la fórmula, igual que antes, como no tenía un símbolo de raíz cuadrada, he puesto corchetes para expresar que la raíz afecta a todo lo que hay de todos los corchetes y me sale que necesito como mínimo 27,04 milímetros de tubo. Vamos igual que antes al catálogo de tubos, pero como ahora estoy en una instalación en superficie, ya no elijo tubo corrugado, sino que elijo tubo rígido enchufable. En este caso, además, he elegido un tubo libre de halógenos. Las características de ese tubo las tenemos aquí para cada referencia de tubo y exactamente igual que hemos hecho antes. Yo necesitaba un tubo de como mínimo 27,04 milímetros y elijo el tubo de 40 que tiene un diámetro interior mínimo de 34,5 milímetros. Ya hemos visto dos ejemplos, el ejemplo 1 y el ejemplo 2, en los cuales lo que estoy haciendo es meter en un mismo tubo más de 5 cables de la misma sección. Y vamos a ver un nuevo ejemplo, pero ahora lo que vamos a alojar es en el mismo tubo cables de secciones diferentes. En este caso queremos alojar 9 conductores de 1,5 y otros 5 conductores de 2,5 en el interior de una canalización empotrada. Y igual que siempre tenemos que calcular el diámetro exterior del tubo que los va a contener. Las características del cable son las mismas del ejemplo de aplicación número 1, porque es el mismo cable de 750 voltios de aislamiento, y vemos que para conductor de 1,5, que ya lo habíamos hecho en el ejemplo 1, el diámetro exterior es 3,4 y para 2,5 es de 4,1. Ahora la fórmula que tendremos que aplicar es la fórmula de varias secciones, de manera tal que el conductor 1 tendrá un diámetro exterior de 3,4, son 9 conductores, NS1 igual a 9. El conductor 2 tendrá 4,1 milímetros, es el de 2,5 milímetros cuadrados, recordemos, son 5 conductores. Y como la instalación es empotrada, el factor de corrección que tenemos que aplicar es 3. Aplicando la fórmula correspondiente, como siempre, los corchetes son para decir que la raíz cuadrada lo abarca todo. Nos sale que el diámetro interior mínimo de tubo que necesito son 23,75 milímetros. Ese tubo es el mismo tubo corrugado que habíamos utilizado en el ejemplo número 1 y la tabla es la misma. Necesito 23,75, puedo elegir por tanto el tubo de 32 que tiene el diámetro interior mínimo de 24,3. Y para terminar, digamos que cuando tenemos instalaciones sobre bandeja, no en tubo, sino en bandeja, ya sea perforada, ya sea sin perforar, ya sea cerrada, ya sea abierta, ya sea de cualquier tipo, lo que acabamos de ver no nos vale
y lo que hacemos es utilizar los programas o las tablas. Antiguamente eran tablas, pero hoy en día con las facilidades informáticas que todos tenemos y a través de internet, desde la propia página web del fabricante de las canaladuras, de las bandejas, descargaremos un programa que, atendiendo a los criterios que acabamos de ver, que son simplemente un criterio de poder introducir y sacar con facilidad los cables, pues atendiendo a ese criterio, como decíamos, nos va a permitir calcular la bandeja que hace falta para cada uno de los casos. Con esto finalizamos este apartado que hemos dedicado al cálculo del tubo que ha de contener la canalización de una instalación eléctrica de baja tensión.